Hola, y hoy pasaremos a resolver el tema de la pinza invisible en el centro frente. Pero antes de esto, vamos a hacer un pequeño resumen de un tema que ya habíamos tratado respecto a lo que produce la elaboración de una pinza. Una cosa es el traslado de la pinza y otra cosa muy diferente es la creación de una pinza. Hay pinzas que son trasladadas, pero es porque ya esa pinza se ha determinado que va en ese molde. Y la pinza es la que le da la tridimensionalidad al molde. Entonces, hay que hacer ese tipo de aclaración primero para que podamos entender realmente cuál es la función de la pinza. Para eso me tomé el trabajo de hacer esta pequeña demostración, con lo cual yo quiero que ustedes entiendan por qué se toman unas decisiones y por qué no se toman otras. Por ejemplo, en este caso tenemos dos círculos, cuyo radio de cada de estos círculos son 7 centímetros. Si pasamos a comprobarlo, podríamos comprobarlo perfectamente de la siguiente manera. Los dos círculos que tenemos aquí tienen el mismo radio y el mismo perímetro, ¿ok? Pero se tomó la determinación de que en el cuadrante cuarto se va a elaborar una pinza, que es esta. Esta va a ser una pinza. Entonces esta pinza, cuando esta pinza se cierra, automáticamente el perímetro del contorno se va a disminuir, como vemos en el ejemplo que tenemos en este momento. ¿Ya? Entonces, cuando cerramos las pinzas, lo que hacemos es que disminuimos el perímetro total del área que teníamos anteriormente. ¿Ya? Y se genera también una tridimensionalidad que es la parte del cono hacia arriba. El busto femenino, hay que hacer una pequeña anotación, y es que el busto femenino no es un cono. Bueno, algunos podrían asimilarse a una media naranja o una media toronja, ¿ya? Sobre todo en aquellos bustos que son logrados con prótesis. Pero normalmente el busto femenino tiene un aumento hacia el frente, ¿ya? Que es el que le da la altura al busto, tiene un aumento también longitudinal y tiene un aumento transversal. Esto es importante tenerlo presente para poder explicar el por qué las pinzas o todas las pinzas no llegan siempre hasta el mismo punto. Por ejemplo, si ustedes verán, estas pinzas que se generan en un molde, ¿ya? Normalmente, si este fuese el punto del busto, el punto del pezón, las pinzas, cuando se está elaborando el patrón, se hacen coincidir hasta este punto, pero cuando se va allá al proceso de costura, no se llegan hasta ahí, porque, como les decía, el busto no es un cono, Entonces, el busto tiene una formación que determina hasta dónde llegan estas pinzas. Esa situación ya la habíamos estudiado en otra red social, pero también es interesante que la podamos hacer. De todas maneras, esto nos explica el por qué cuando nosotros tomamos las medidas, las tomamos teniendo en cuenta, tomamos las medidas, por ejemplo, de busto, sobre todo, que es la que diferencia por la cuestión de las mamas. Tomamos la medida alrededor del busto y pasamos la cinta métrica haciendo que la cinta métrica entre dentro del busto y recorra toda su dimensión. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque es que no todas las copas son iguales. Ni yo siempre le voy a estar cosiendo a una copa 34B, por ejemplo. Yo me voy a encontrar en el transcurso de mi carrera profesional como diseñador con copas que son o mucho más pequeñas, 28 incluso en mujeres, o mucho más grandes.
Entonces, ¿cómo voy a realizar yo cómo voy a realizar cuando me encuentre con copas diferentes? Cuando la copa que incluso a veces compro en una lencería o cualquier sitio donde vendan productos para elaboración de vestidos, no me casa. O si me casa, me queda muy pequeña. O si me casa, también me queda muy grande y me deja espacios entre la copa y la piel. Entonces yo tengo que aprender las herramientas, porque ya conociendo las herramientas, yo puedo solucionar los problemas. Entonces, ¿esto para qué es? Esto es para explicar que la toma de medida nuestra siempre va a recorrer toda la dimensión del busto. ¿Y por qué la tengo que hacer así? Porque también se me presenta otra situación. Por ejemplo, si yo tomase la separación de busto en este maniquí, el ejemplo perfecto entre pezón y pezón, en este caso me daría 18 centímetros. ¿Ya? Si yo voy a elaborar un vestido justo, un vestido de fiesta, un corset, un corcelete, o cualquier tipo de vestido en donde vaya a aplicar un escote profundo en el busto y necesito obligatoriamente que esta parte del busto se defina perfectamente, si yo hago mi molde con una separación de busto como me la está mostrando aquí, que es de 18 centímetros, nos vamos a dar cuenta que en algún momento el molde me va a requerir una tela, porque el molde necesita entrar hasta el fondo para poder abrazar al busto. En este caso, miren cómo la distancia subió de 18 centímetros a 20. Fueron 2 centímetros que nos aumentó solamente aquí, en esta parte. Miren, ¿ya? Miren, esta parte de pezón a pezón nos dio 20 centímetros, y lo que nosotros teníamos acostumbrado en los diferentes métodos de patronaje que podemos encontrar es que la medida se tomaba así, ¿ya? Y lo trabajamos con 18 centímetros. Bueno, entonces todo este tipo de situaciones van, tanto esta como la otra situación, van a verse reflejadas cuando tengamos nosotros que resolver esta situación que se nos presenta en este momento. Esta situación fue presentada inicialmente en TikTok y comentamos que íbamos a dar la solución aquí en YouTube, porque pues de pronto los tiempos nos permitían un poco mejor poder abordar el tema. El tema es el siguiente: llegó al taller un molde que tiene unas pinzas, tiene 4 pinzas en donde se va a repartir ese volumen de la copa. Y valga esta explicación para muchas personas que me han estado preguntando que por favor, ¿cómo hacemos para resolver los moldes cuando existe una diferencia entre el talle delantero y el talle trasero muy grande? Entonces yo siempre les explico, pues si usted intenta resolver eso solamente con una pinza en el costado, no va a poder lograrlo. Primero, porque la pinza se va a agrandar demasiado. Segundo, porque en caso tal de que usted en el costado, que es en esta parte de aquí, esta pinza del costado, que es donde casi siempre se intenta resolver la situación para que el costado del trasero case perfectamente con el costado del delantero. Si usted solamente tiene esta pinza y posiblemente la pinza de cintura, que casi siempre también se estandariza en 3 centímetros, cosa que no debería ser así, porque pues la diferencia entre el busto, la submamaria y la cintura en todas las personas no son igual. Entonces esta pinza también debe tener una dimensión correcta, ¿ok? Pero eso lo vamos a ir tratando paulatinamente. En este caso si usted decide solamente generar una pinza aquí, esta pinza se le va a agrandar. Y si usted de todas maneras decide hacerla, cuando ya comienza a pasar más de 5 centímetros esta pinza de ancho, comienza a generar una situación en el molde muy abrupta, y el molde realmente pierde, se genera como una puya, como un cono, cosa que no se asemeja a la realidad del busto femenino que es este. Como ustedes pueden ver, el busto, aunque este es un busto muy bueno, muy bonito, muy perfecto, muy agradable,
también nos vamos a encontrar con otros bustos. Pero miren que, por ejemplo, la distancia que hay del pezón a la submamaria no es igual a la distancia que hay del pezón hasta la parte frontal del pecho. O por ejemplo, la distancia que hay del pezón hasta el centro frente no es igual a la distancia que hay del pezón al costado. Por eso yo les decía que las pinzas llegan hasta un punto. La pinza, por ejemplo, del costado no puede llegar hasta aquí, ni siquiera 2 o 3 centímetros, normalmente entre 4, 5 y hasta 6 centímetros separada del pezón. Pero bueno, sigamos entonces con la problemática. La problemática es que debido a una petición que nos hace nuestro usuario, nos dice, mira, yo tengo estos moldes, yo no voy a discutir si el molde está bien hecho, está mal hecho o qué ocurre. Yo personalmente siento de que este molde le hace falta una pinza que va aquí, ¿ya? Y que debe haberse repartido esta distancia en la pinza del centro frente en otra pinza que va aquí. ¿Por qué? Porque miren que el busto también tiene una bajada, ¿ya? Y esta bajada debe ser resuelta de esta manera. ¿Ok? Bueno, entonces la petición es la siguiente. La parte frontal, la parte del centro frente, debe ser una sola pieza. Es decir, aquí en el centro frente no puede haber ni costuras ni puede haber una pinza. Pero de todas maneras, aquí se genera una pinza. ¿Y por qué se genera una pinza? Se genera una pinza ahí porque es muy fácil. Cuando nosotros hacemos la medición del talle frontal, lo que hacemos es que nos posicionamos aquí, en este punto de aquí, donde el hombro, comienza el hombro y comienza la nuca, en este punto exactamente, lo hacemos pasar la cinta métrica por el pezón, bordeamos el busto totalmente para que no nos ocurra lo que le expliqué al principio y nos llevamos hasta la línea de cintura, ¿ya? Que la línea de cintura, ¿dónde queda? De 4 a 7 centímetros por encima del ombligo. Ya ese es un aprendizaje que nos quedó ahí. Entonces, si la cintura nuestra está por aquí, podríamos demarcarla y tomamos entonces el talle delantero. Ese talle delantero que para este ejemplo fue de 43.5. Este talle delantero de 43.5 se tomó, ya viendo el patrón, se tomó exactamente desde este punto que estoy señalizando con el marcador hasta la línea de la cintura. Pero también existe otras dos situaciones. Una situación es la bajada vertical del cuello, que depende la situación como se haya generado, en este caso es 7 centímetros. ¿Ok? Y otra medida, la medida del centro frente, que es la medida tomada exactamente desde el mismo punto donde llegó la curvatura del cuello hasta pasando por todo el centro. Miren que aquí no hay tejido adiposo, no hay mama. Por eso esta es una de las mejores medidas que podemos utilizar nosotros, la medida del centro frente. La pasamos por aquí, aquí no hay tejido, no hay mamas, no hay nada. Y la hacemos llegar hasta el mismo punto de la cintura, que nos sirve de hito para llegar todas nuestras líneas. Bueno, entonces esta situación, 43.5 menos 7 centímetros, ¿ya? Nos da 36.5 centímetros. ¿Ok? Pero resulta que la medida del centro frente, esta medida nos dio 34 centímetros. Menos 34, eso nos da una medida de 2.5. Pero ¿qué es 2.5? ¿Qué es 2.5? 2.5 es ese resultado de la diferencia de ese talle delantero menos lo que yo le descuento por la medida vertical del cuello menos la medida del centro frente.
me da una distancia, 2.5. Bueno, ese 2.5 es lo que debe tener esta pinza, que en mi método, ese 2.5 se reparte en dos pinzas, esta y otra pinza que genero yo personalmente, la genero aquí, pero este no es el caso. Yo no estoy aquí observando la confección del molde. De hecho, la persona que me lo trae en algún momento fue alumna mía. Bueno, pero entonces resulta que tenemos entonces esta parte, y yo, para poder sacar este centro de la tela en una sola parte, ¿ya? Tendría, y eliminar esta pinza, tendría que hacer más o menos este ejercicio. Es decir, cerrar la pinza, la cierro, pero al cerrar la pinza me ocurren diferentes situaciones. Primero es que la línea del centro frente se me curva. Entonces, al curvarse la línea del centro frente, ya yo no podría hacer esta pieza en dos. Es decir, que si ustedes me dicen que aquí tiene que haber unas 3 cruces, yo le digo, no puedo. Aquí no se puede porque aquí la línea ya dejó de ser vertical totalmente. Entonces, si yo replico esta, no puedo ni siquiera cortarla doblada. No podría, ¿ya? Aquí me está diciendo que tengo que cortarla doblada. Las tres X estas me dice que tengo que cortarla doblada, y además de eso me dice que aquí también hay una referencia que me muestra que este es el hilo de la tela. ¿Ok? Pero yo, si hago este ejercicio, no podría realizarlo porque la línea se curvó. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Bueno, yo pedí, por favor, que a aquellas personas que conociesen un poco, me dieran la respuesta. Hay personas que me dijeron, no, simplemente hacemos lo mismo que hacemos cuando hacemos el aplomo de los escotes profundos, de los escotes cuando son muy profundos. Se hace ahí un pequeño ajuste, y ese pequeño ajuste, ¿qué conlleva? Conlleva en que si yo cierro la pinza, hago esto, entonces rectifico con una línea vertical que sí me permite automáticamente poder cortar esta pieza en dos. Hasta ahí todo está fácil de comprender. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que esto no nos resuelve la situación. Y no nos la resuelve, ¿por qué? No nos la resuelve por la sencilla razón de que nos genera una distancia mayor entre pezón y pezón. Entonces, la separación de pinzas que antes era desde este punto a este punto, antes era de 20 centímetros, es decir, 10 y 10. En este momento, si yo hiciese esto, lo que estuviese haciendo sería amplificando la separación de pinzas, es decir, 12 centímetros para cada lado. Sería de que los pezones ya no se encontrasen a 20 centímetros de separación, sino a 24 centímetros de separación. Es por esta situación y es por esta razón que nosotros no podemos estar haciendo esos traslados de pinza de esa manera tan folclórica como a veces las vemos en los diferentes métodos de patronaje. Porque hay que analizar y hay que detenerse un poco. Por eso es que les brindo lo poquito que tengo yo, y son mis herramientas. Las herramientas son las que me llevan a mí a frenarme un poquito y analizar qué es lo que está ocurriendo, o qué pasa, o qué pasaría si yo hiciera esto. Entonces, si yo hiciera esto, automáticamente les puedo demostrar que entonces la distancia de pezón a pezón, este era el punto del pezón. Acuérdense que este es este punto. Esta parte es esta parte que está acá, que se cogió, se cerró la pinza y nos generó esta situación. Entonces, para poder resolver esto, yo tengo también que hacer una corrección. ¿Y cuál es la corrección? La corrección es llevar la separación de pinzas a su punto real. ¿Por qué? Porque yo ya le medí, ya yo di exactamente cuál era la distancia que yo necesitaba del pezón hasta el otro pezón, pero pasando por la parte del centro. Muchas personas
me han dicho, pero que eso es, tener una prenda así es incómoda. ¿Incómoda? Es que hacer esto es alta costura. Hacer esto, no todas las personas hacen esto. Porque es que hacer una blusa que le sirva a 3, 4 tallas es la cosa más fácil del mundo. Colocar resortes para que entre cualquier cosa también es muy fácil. Colocar unas, debajo del busto, colocar un frunce para que entre una copa desde la 30 hasta la 36, también es muy fácil. Pero cuando se presentan situaciones muy puntuales, cuando se presentan vestidos de alta costura, por ejemplo, o simplemente cuando se presentan modelos que necesitan obligatoriamente de que la tela entre en la parte centro frente, que la tela entre sin que yo tenga a la mano telas con espantes o telas elásticas, pues es mucho más difícil. Esta parte que yo les estoy comentando, pues es una parte bastante difícil, que yo sé porque pues llegan a mí muchas peticiones, muchas preguntas. Yo sé que mucha gente no las maneja. Entonces, como mi propósito es darles a ustedes las herramientas, yo también quiero hacerle entender cómo lo vamos a solucionar. Y además de eso, hacerles entender qué es lo que va a cambiar, dónde nos va a afectar nuestras decisiones. Entonces, si esta decisión que yo hice tratando de corregir esta curvatura de la línea del centro frente me generó este espacio que está aquí, que me amplificó mi línea de separación de pinzas, yo debo volver a corregir mi separación de pinzas. Y este es mi corrección. Entonces yo debo corregir mi separación de pinzas en este lado. ¿Ok? Porque de lo contrario, si la dejo así, lo que hace es que se me genera una tela que no tiene para dónde coger. ¿Ya? No tiene para dónde coger porque realmente no solucionó lo que se estaba buscando. Pero, esta misma situación que he hecho en este pedazo de papel, voy a intentarlo hacer en este otro que está aquí. Para lo cual, yo lo que hice fue que generé en un papel calco ¿ya? La misma figura que tengo en la parte de abajo. Y ahora, delante de ustedes, procederemos a cerrar la pinza ya físicamente. Y hacemos lo siguiente. Quitamos nuestro papel calco. Nuestro papel calco que corresponde pues a la parte que en estudio, y vamos a proceder a cerrar esta pinza. Entonces, para poderla cerrar cómodamente, vamos a hacer un corte pequeño aquí, pues para que cuando cerremos esto nos sirva, nos permita poder voltear el papel. Hacemos el cierre de esta pinza, que entonces ya se convertiría en una pinza invisible. Y obtenemos esta situación. En este momento lo que ocurrió fue que se trasladó una pinza que se encontraba en el centro frente y se trasladó hacia este lugar. Si colocamos este papel sobre este otro papel, nos damos cuenta que lo que ocurrió. ¿Ya? Nos damos cuenta de lo que ocurrió. Entonces, vamos a intentar colocar el punto donde va. ¿Cuáles son los puntos donde va? El punto donde va. Primero, una medida que tenemos que preservar, y es la del talle delantero. Ya la medida del centro frente la solucionamos. ¿Ya? La medida del centro frente ya la solucionamos porque ya encogimos, cerramos esa pinza. Y esa pinza se nos trasladó hacia otro punto más.
que fue hacia acá, ¿ya? Esto no corresponde a la pinza de costado. Nada más, por favor, analicemos esta parte de acá. Pero de todas maneras, ella se cerró. Entonces, este molde, miren que cogió una curvatura totalmente diferente. Al corregirlo yo, con el método que creo que la mayoría hizo, que fue hacer una línea recta por todo el centro frente para poder realizar el molde en dos pedazos sin que existiera una costura central ni una pinza, y posicionarlos ya de manera en el frente, me doy cuenta que se comienzan a producir. Miren, vamos ahora a la línea frontal, me voy a la línea de cuello y me voy a la línea frontal. ¿Ok? Y comienzo a analizar lo siguiente. Si bien es cierto, esta parte se me amplificó y me generó que esta distancia fuese mayor, situación esta que automáticamente yo voy a corregir, porque enseguida yo sé cuánto tiene mi modelo de pezón a pezón y la voy a corregir de manera inmediata. Entonces yo sé que son 10 centímetros que tengo y corrijo esta parte de acá. Con esta corrección que yo hice, no modifico para nada la separación de busto. Es decir, la separación de pezón a pezón ya no la modifico, porque aunque corrijo la línea central del centro frente, ¿ya? También corrijo el punto por donde queda el pezón. Pero ocurrieron ciertas situaciones, y es ahí donde en el día de hoy va mi enseñanza. La enseñanza es la siguiente. Se produjo un cambio en el cuello. Ojalá ustedes puedan verlo. No sé si se verá. Es decir, yo aquí ¿qué hice? Mantuve el mismo punto del cuello nuca, desde donde tomé mi medida de talle delantero. Medida de talle delantero que no se ha tenido por qué variar, ¿ya? Porque esta pinza no afectó esta medida. Este es el punto final de la punta de la pinza. Y acuérdense, cuando vimos la teoría de pinza, decía de que la pinza en el punto central, en la punta de la pinza, no modificaba, porque pues hasta ahí llega todo el pliegue, ahí no se modifica. Entonces nuestra distancia del talle delantero sigue siendo la misma, pero al hacer esta pinza y al hacer esta corrección, el molde se me escualiza, se me mueve un poco, y si ven que este molde se me escualiza porque el original estaba por aquí. Ojalá ustedes puedan apreciar esta situación. Yo intento demostrárselo con los poquitos recursos pedagógicos que tengo. Pues tuviéramos de pronto, manejáramos algún tipo de software, pues era mucho más fácil. Pero ahorita, además de que tengo pocos recursos pedagógicos, estoy solo, es decir, ya no tengo la parte de ayuda. Entonces, por eso también los videos han sido un poco más espaciados. Esta situación que tengo aquí, esta situación que me generó, esta escualización que me generó, el hecho de haber cerrado yo esta pinza de aquí, les pregunto, ¿tengo que consentirla o no tengo que consentirla? Pues la respuesta es no tengo por qué consentirla. Es decir, yo no puedo hacer esta corrección solamente sin corregir mi cuello como estaba y sin corregir mi caída de cuello como estaba. Entonces, cuando ustedes decidan elaborar esta prenda, que es espectacular, y les comento sinceramente, todas aquellas personas que tengan un poquito de paciencia, que vean este tipo de ejemplos, que los hagan, que los puedan mostrar, han hecho un gran paso en su carrera como diseñadores y como patronistas. Porque se los digo,
con toda la experiencia que yo tengo, muchísimos, pero muchísimos diseñadores no tienen este tipo de conocimientos, no los aplican, y algunos los aplicarán, pero con fórmulas mágicas, súbele 2, bájale 3, ¿ya? Pero realmente esta explicación que les estoy dando yo no la van a conseguir por ningún lado. Entonces, los llamo a que intentemos poner esto en práctica. Yo a veces hago preguntas y cuando una sola personita me la responde, ya me doy por bien servido, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes dirán que esto es una cosa fácil, pero esto no es nada fácil. Es decir, lograr esta parte de aquí, lograr esto con una tela totalmente rígida, esto no es fácil. Hay también muchas personas que me han preguntado que si existe alguna forma o algún método más fácil de poder enseñar o de poder elaborar estos tipos de moldes. Pues sí, existen otros métodos, existen métodos muy fáciles. Pero lo que yo quiero sencillamente es que ustedes tengan el conocimiento de las herramientas, ¿ya? Porque no existe ningún método que solucione todos los cuerpos si usted no aplica las herramientas que deben ir coadyuvando a ese método. Es decir, la herramienta debe permitir adaptarse. Por eso las herramientas que nosotros utilizamos para, por ejemplo, determinar el ancho de caderas, tanto en el frente como en la espalda, el ancho de cintura, el del busto, tanto en el frente como en la espalda, ustedes se darán cuenta que las medidas van coadyuvadas unas con otras. Entre más crece el busto en la parte frontal, yo más tela tengo que darle, ¿ya? Mis pinzas van a ser diferentes, ya ese cuentecito de la pinza de los 3 centímetros y los 5 en el costado, no. Ese cuentecito de que cómo resuelvo yo la diferencia de detalle solamente con una pinza en el costado, tampoco. Porque pues el volumen se reparte en toda la dimensión, como ya lo demostré. Y ustedes verán cuando esto se encoge, también se encoge tanto que el radio pasa de ser de 7 centímetros a 3 centímetros. ¿Sí bien? Entonces, este que sería el diámetro final sería de un radio de 6.3. Bueno, entonces, ¿cuál sería la solución? Volver a rectificar mi línea de cuello y la caída de cuello como estaba originalmente. Hay diferentes, como les decía, hay diferentes maneras de hacer un molde. Es la forma de la tridimensionalidad, es la forma como yo le doy volumen, ¿ya? Volumen a mi molde, porque yo fácilmente puedo elaborar un molde que no tenga el molde en tela de la espalda. Por ejemplo, si yo estoy elaborando un molde a mano alzada, perdonen, este es un molde a mano alzada que voy a realizar, este es un trasero, esto es una línea de sisa, y aquí lo que voy a hacer es esto. Si yo realizo este molde, por ejemplo, este molde que tenemos aquí, un molde trasero, ¿ya? Un molde que tiene la medida de sisa, la medida de altura de sisa, la medida de costado, la medida de centro espalda, la medida de talle de espalda, la medida de cintura, ¿ya? Correspondiente. Este es un molde que me va a resultar como este molde que tengo por acá. Como este molde, por ejemplo, que tengo por acá. Es un molde plano, sin pinzas, que no va a generar volumen. Si yo intento cubrir con este molde, intento cubrir una espalda como esta, por ejemplo, si intento cubrir con este molde una espalda como esta, me voy a dar cuenta que van a haber sitios donde el molde no se va a poder pegar a la tela porque no tiene la tridimensionalidad. Entonces yo necesito generar una tridimensionalidad.
Esa es la tridimensionalidad que me permiten a mí las pinzas. Hago este comentario porque yo sé que muchas personas el tema de las pinzas es muy difícil de comprender y de entender, pero es un tema realmente entendible, es fácil de comprender siempre y cuando nos detengamos un poquitico a analizar su mecanismo, cómo funciona, cómo se elaboran, qué es lo que hace dentro de la prenda. Si ustedes ven, por ejemplo, esta espalda, bueno, ¿para qué nos serviría este tipo de molde? Este tipo de molde nos sirve para muchas cosas también, porque como no tiene tridimensionalidad, sino que es un molde totalmente bidimensional, este molde no tiene pinzas, pues me puede servir para muchas cosas. Entre otras, ustedes se acuerdan que en algún momento existían unos corsets que eran totalmente planos y lo que hacían era aplanar el busto, aplanarlo en el frente, de tal manera que el busto se viera obligado a intentar salir por la parte superior. Bueno, este tipo de moldes se utilizan sin pinzas, así, y se hacen exactamente tomando las medidas del cuerpo como son. Pero cuando ya uno necesita de que el molde cubra, que el molde muestre, que el molde arrope las voluptuosidades y las curvas del cuerpo humano, entonces tendremos que aplicar las pinzas. Si ustedes ven, por ejemplo, este molde del trasero, miren, esto es una tela que no es estrés, ¿ya? No estira para nada, por ningún lado, ni por los dimbres ni por la trama. Sin embargo, la tela se acomoda a todo el cuerpo, se acomoda a la parte de las paletas, se acomoda en la parte de la entrada, cómo arropa en el hombro, se acomoda al cuello, miren, llega a la sisa donde va, miren, llega perfectamente a la sisa donde va, ¿ya? Este tipo de molde en el trasero es el que nosotros hacemos. Este tipo de molde en el delantero también, ¿ya? Miren cómo se hunde el molde perfectamente y está cogido con alfileres, no hay tensión, no hay elastómeros, no hay elásticos, no hay nada. Espero que bueno, este punto también es interesante. Aquí puedo corregir aquí, es decir, puedo corregir aquí para que esta línea sea totalmente recta. No puedo corregir, porque si yo corrijo aquí, es decir, si yo analizo mi molde de abajo que llega hasta este punto, y cuando yo ejecuto el cierre de la pinza y las correcciones, este punto se me sube, después no puedo corregirlo nuevamente. ¿Y por qué no puedo corregirlo? Porque simplemente lo que estoy haciendo es haber trasladado esta diferencia para la parte de abajo, y entonces el centro frente ya no sería 34, sino sería 36, y no he hecho absolutamente nada. Yo en el centro frente necesito la diferencia y la dimensión exacta que tiene el centro frente, ¿ya? Y que dependiendo del volumen de las mamas, ya sea que sea una copa 30 o una copa 42, dependiendo de esa copa me va a adelantar, a generar un volumen hacia adelante, un volumen hacia lo ancho y un volumen hacia lo largo. Ese volumen es el que yo tengo que resolver. Entonces, si yo resuelvo aquí, si yo resuelvo en la parte de abajo y vuelvo a adicionar lo que se le quitó, pues no he hecho absolutamente nada. Por eso le decía que con un poquito de atención y un poquito de razonamiento podemos ir resolviendo y generando nuestras propias herramientas. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Muchísimas gracias a muchos seguidores. Hoy precisamente en la ciudad donde vivo, estando de compra en ciertos almacenes, tuve
la gratísima situación que una de nuestros seguidores, colega también, me reconoció, y bueno, no queda más sino mandarle muchísimos saludos a esa personita, a la señora Gloria, y a otras personas que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Ojalá les haya servido esta situación y ojalá ustedes también hagan las pruebas y me digan si les sirvió o si no les sirvió. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.